Buenas noches a todos, buenas tardes. Mi nombre es Judith Cecilia Albarracín Trujillo. Me complace compartir con ustedes este estudio llamado El análisis de errores en el aprendizaje de una lengua extranjera desde el fenómeno de la interferencia lingüística en los estudiantes de lenguas extranjeras de la Universidad de Pamplona. Este estudio aborda el análisis de errores en el aprendizaje de una lengua extranjera, centrándose en el fenómeno de la interferencia lingüística. ¿Qué es la interferencia lingüística? Es una desviación respecto a las normas de las lenguas, de las lenguas en contacto y es el error más común en este contexto. Es decir, los estudiantes al expresar sus ideas en la lengua extranjera involucran inconscientemente su repertorio lingüístico de la lengua materna. Entonces vienen esos problemas como de estilo, de tipo de lenguaje, se encuentran con cantidad de fenómenos que interfieren con ese aprendizaje de la lengua extranjera. Entonces, el propósito de este proyecto es analizar los errores desde los corpus escritos para identificar esos problemas que afectan a los estudiantes. Podemos hablar, por ejemplo, para hablar de algo sobre qué es la interferencia lingüística, el uso de la palabra actually en el contexto que lo traducen los hispanohablantes o lo traducimos como actualmente un aprendiente de inglés cuando intenta comunicarse con un hablante nativo. Pero actually significa realmente. Entonces, esta es un tipo de interferencia lingüística de frecuencia de acuerdo a Carlos Echeverría. El objetivo general de este estudio es determinar los errores más recurrentes en las producciones escritas de los estudiantes en los niveles A1 y B1.1 del marco común europeo. Y también tenemos como objetivos específicos analizar la influencia de la lengua materna y cómo esta influencia afecta positiva o negativamente esa producción escrita de los estudiantes en los niveles A2 y B1.1 y establecer unas estrategias apropiadas para mejorar la producción escrita de los estudiantes. La metodología adoptada esta es una investigación cualitativa eh, que involucra un proceso interpretativo, eh, teniendo la investigación cualitativa como un enfoque flexible, exploratorio, y el diseño es un estudio de caso que investiga el fenómeno en profundidad en un contexto real. El contexto pues es una universidad pública, la licenciatura de lenguas extranjeras inglés-francés, los estudiantes son de nivel A1, A2 y B1.1 del marco común europeo, edades entre los 16 y 21 años, y los docentes de los cursos de estos niveles también entre edades de 25 y 32 años. Se utilizó la encuesta tanto para estudiantes como docentes y las producciones escritas de los estudiantes de los niveles A2 y B1.1. Para el tema de la recopilación de datos mediante encuesta, se siguieron estos pasos, como es la selección de participantes, el diseño de las encuestas, aplicación de las encuestas, análisis de datos y el informe de resultados. Tenemos aquí, por ejemplo, la encuesta que se realizó a docentes. Entonces, fue un cuestionario que se envió a los docentes de los cursos mediante el formato de Google Forms y pues manteniendo pues los protocolos y las consideraciones éticas establecidas para los estudios como son la confidencialidad, anonimato y que los datos serán utilizados solamente para propósitos académicos. Entonces se da una definición de lo que es la interferencia lingüística, que es considerada como los errores cometidos en la L2, que es la lengua extranjera, originados por el contacto con la lengua materna o la L1. También se realizó una encuesta
dirigida a los estudiantes, en la cual el propósito era indagar sobre esa incidencia de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua extranjera desde la perspectiva de la interferencia lingüística. Entonces, igualmente se mantuvo las consideraciones éticas, la confidencialidad, el anonimato, y se envió el formulario por Google Forms. Aquí tenemos las producciones escritas, algunas producciones escritas que se utilizaron para el análisis de la información de los niveles A2 y B1.1, como ustedes pueden ver acá. Y la metodología que se siguió fue la propuesta por Corder en 1967, que comprende 4 pasos, que es la recolección del corpus, el reconocimiento de errores, la clasificación de los errores y la explicación de los mismos. El criterio fue descriptivo, es decir, se utilizaron 4 categorías, como es la omisión de algún elemento obligatorio, la adición de algún elemento innecesario o incorrecto, la selección de un elemento incorrecto, o el mal ordenamiento de los elementos. Entonces, en inglés tenemos omission, addition, selection of an incorrect element, and misordering of elements. Se estableció unas categorías que se identificaron en las producciones escritas, como son la elección falsa, la adición, la omisión, colocación falsa y falsa elección, forma errónea, elección errónea, y este cuadro se creó con diferentes colores para poder identificar los errores. Aquí tenemos un ejemplo de los textos tomados, por ejemplo, en este caso de nivel A2, donde aplicamos esas categorías y los diferentes colores para identificar los errores que se encontraron en los textos de los estudiantes. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, elección falsa, forma errónea, errores de omisión, errores de colocación falsa en esta producción de nivel A2. Del mismo modo, para el caso de las producciones escritas de nivel B1, se utilizaron las mismas categorías, pero los textos ya eran más elaborados, mucho más complejos, y entonces aquí tenemos también los errores que se identificaron de acuerdo a las categorías escogidas, como son adición, omisión, forma errónea, elección errónea, etcétera. En cuanto al análisis de resultados, de acuerdo a la encuesta realizada hacia los docentes, tenemos que los 3 docentes encargados de los cursos coinciden en que la falta de concordancia sujeto-verbo, el error en los tiempos verbales, errores en el uso de preposiciones, son las más recurrentes, las más visibles en este análisis de datos. También es importante mencionar que, de acuerdo a la clasificación de Corder, los errores de elección falsa, colocación falsa y adición obtuvieron un mismo porcentaje, o sea, un 33.3% en las producciones escritas. Es decir, hay algunos ejemplos, por ejemplo, se escoge erróneamente la preposición in en lugar de la preposición of, se coloca el orden incorrecto en vez de cuando se hacen las preguntas, se añade algún elemento innecesario o incorrecto en algunas de las producciones escritas. Y en cuanto al análisis de las encuestas de los estudiantes, tenemos acá que el uso de la lengua materna influye de manera importante, con un 81.8% en la producción escrita. También nos llama la atención
que en esta encuesta, por ejemplo, es cuando se le pregunta si repentinamente escribe en un idioma diferente al que está estudiando, cuando está haciendo uso de la lengua extranjera, respondieron que la lengua materna es la que más interfiere en sus producciones escritas y orales y que es un fenómeno natural en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas, como lo afirman los teóricos cuando afirman, por ejemplo, Buitrago, Ramírez y Ríos, que el hecho de que dos lenguas, L1, L2 o L3, tengan estructuras similares, explica la presencia de la interferencia lingüística. Entonces, si volvemos a los objetivos, determinar los errores más recurrentes en las producciones escritas de los estudiantes y analizar cómo la influencia de la lengua materna afecta positiva o negativamente la producción escrita de los estudiantes y establecer estrategias apropiadas para mejorar la producción escrita de los estudiantes, llegamos a las siguientes conclusiones. En cuanto a los aspectos gramaticales, especialmente en el empleo de preposiciones y categorías gramaticales, son los errores más recurrentes que se evidenciaron en las producciones escritas. Errores de tipo de omisión, adición, selección incorrecta, sobre todo en el uso de las preposiciones, y la omisión de artículos son los más frecuentes. Hay lo que llamamos false friends, similitud cuando el estudiante comete errores por la similitud de la lengua materna con el idioma inglés. Entonces hay bastantes errores en este aspecto también, y que la influencia de la lengua materna varía en diferentes niveles de competencia en la lengua extranjera. Los errores más comunes se dieron en los principiantes que en aquellos que tenían un nivel más avanzado. Se dan algunas recomendaciones, por ejemplo, que es importante analizar no solamente la producción oral, sino también la producción escrita, un análisis multimodal que, que comprenda, que integre distintos modos de comunicación. También es importante hacer entrevistas eh, reflexivas que indaguen más profundamente sobre el tema del estudio, eh, y registrar no solo los errores ocasionales, sino también los errores sistemáticos, porque se pueden revelar patrones más profundos de interferencia lingüística que merecen atención especial. Aquí tenemos las referencias que se tuvieron en cuenta para el estudio y muchísimas gracias por su atención.